Bienvenidos y bienvenida a nuestro programa Construyendo Ciudadanía, espacio de opinión y debate para la construcción, desarrollo y fortalecimiento del poder comunal. Mi nombre es Valerio Ortiz, desde aquí, desde los espacios de TV Caricuao, Canal 66 y en nuestras plataformas digitales, TV Caricuao Piso Oficial en Instagram y TV Caricuao Oficial en YouTube. Y también nos puede ver vía streaming. Bueno, hoy en Construyendo Ciudadanía tenemos como invitado al profesor, licenciado en Educación, analista político y formador del Partido Socialista Unido de Venezuela, Andrés Rodríguez. Bienvenido, profesor, a los espacios de TV Caricuao. Bueno, en principio agradecerte la invitación, porque si algo está haciendo falta en este momento es precisamente la información, el debate y el análisis, porque recordando a Maduro insistió en fecha reciente en la necesidad de ver la geopolítica, porque el que se mete en el mundo de la política no puede verse el ombligo, tiene que ver el contexto. Si no ves el contexto, no entiendes lo que está pasando y tomas malas decisiones. Es correcto, profe. Profe, bueno, hablando de la geopolítica, vamos a hablar de eso un poco, de ese panorama internacional, esas relaciones que hay actualmente nosotros con, bueno, el hegemón de los Estados Unidos. Fíjate, lo primero que hay que tener presente, pues no se nos puede olvidar, es que Chávez, en el Plan de la Patria, planteó como objetivo estratégico la necesidad de impulsar el mundo multipolar. Todo lo que estamos viendo en este momento, absolutamente todo, no hay nada que esté exento de ese escenario, tiene que ver con la conformación del mundo multipolar, porque es una confrontación de dos modelos, el mundo unipolar versus el mundo multipolar que está en proceso. Entonces, cuando uno ve la guerra en Irán, la guerra en el Medio Oriente, eso tiene que ver con lo que está pasando en Venezuela. Porque cuando Donald Trump decide ir por Irán, pasa primero por Venezuela porque él necesitaba asegurar el petróleo para poder garantizar que tenía petróleo suficiente en caso de que no lograra su objetivo en el Medio Oriente. Y efectivamente no lo ha logrado. Entonces, con más razón, él tiene que venir por nuestro petróleo, por las buenas o por las malas. Nos toca a nosotros responder a esa posibilidad de que sea bueno o sea malo. Entonces, todo, absolutamente todo tiene que ver con la geopolítica. ¿Qué es lo que estamos viendo en este momento? Esa guerra comenzó en Ucrania, para hablar de lo más reciente, y hay gente que dice la guerra de Rusia contra Ucrania. No, no hay guerra de Rusia contra Ucrania, hay guerra de Rusia contra todo Occidente. Que Ucrania es el espacio donde se da la guerra, pero no es la guerra de Ucrania, es la guerra de Occidente. Es la OTAN, la Unión Europea y los países estos lacayos que ahora se llaman escudo de las Américas, ¿no? Por cierto. Esos son aliados ahí como pintados de la pared, porque no hacen nada tampoco. Pero que sí están pensando, por cierto, en ir por Bolivia, están pensando en potenciar y... Por el litio. Por el litio. Y en el caso mexicano también lo están pensando. Y esa es la herramienta que pretende usar Donald Trump para ir por los países latinoamericanos, que en este momento estamos atravesando una situación difícil. Porque no pudiendo obtener victoria en el Medio Oriente, él viene a asegurar lo que llaman la América, la doctrina Monroe. Cada día estamos más expuestos a esa tesis de la doctrina Monroe. Por eso Venezuela no escapa de ese escenario que estamos viviendo con tanta frecuencia. Ahora, ¿cuál es el estatus de esa guerra por allá? Esa guerra la ganó Rusia, en el caso con Ucrania. Solo que Europa, que financió la guerra y participó en la guerra, no quiere quedar fuera de la discusión de la paz, porque Donald Trump los apartó. Y Europa, que invirtió dinero y recursos, reclama su derecho a participar en el debate. Entonces, es Europa la que está en este momento atizando la guerra para no quedar fuera de la posibilidad de tener territorios de Ucrania y tener el retorno de lo que invirtió en materia de recursos humanos y materiales, ¿no? Si no fuese así, ya se hubiese firmado la paz. Cuando nos venimos al Medio Oriente, quien tiene cerrada la posibilidad de firmar la paz es Israel. Porque Israel tiene dos tesis. La tesis de acabar con el Medio Oriente, porque según sus dictados bíblicos, ellos interpretan que el Medio Oriente les pertenece a ellos. Y si no es por las buenas, ellos van a acabar con el Medio Oriente. O sea, el escenario catastrófico es que ellos lancen una bomba nuclear en el Medio Oriente, en caso de que no conquisten la victoria militar ante Irán y los palestinos. Y como ellos ya aseguraron dónde ir en caso de que el Medio Oriente colapse, ellos ya ocuparon la Argentina, en la Patagonia. Fue el primer país planteado para crear Israel. Ahí van a crear ahora nuevamente el nuevo Estado sionista.
en la Patagonia, porque como el presidente Milei, además de ser sionista, él se jacta de ser sionista, ya él les aseguró el espacio territorial allá y los recursos allí. Entonces, Israel, en el caso extremo de que lograra lanzar una bomba nuclear en el Medio Oriente, ya ellos juran que ellos tienen asegurado su... Eso es el plan de Sansón, el plan bíblico de Sansón. Pero Europa reguló, profesor, cuando Trump lo llama a que participen en la guerra contra Irán, Europa regula, pues dice, no, yo no... No, pero no solamente eso, sino que en este momento un plan que diseñó Estados Unidos, donde él compromete a todos los países del Medio Oriente que fijen posición en función de aliarse con Israel, y a los países del Medio Oriente, absolutamente todos, le dijeron que no. Porque ellos saben que la guerra la tiene perdida Estados Unidos. Lo que le queda a ellos es el hecatombe nuclear. Pero el problema del hecatombe nuclear es que aun cuando Estados Unidos tiene más bombas que Rusia, las bombas que tiene Estados Unidos no tienen el calibre de las bombas rusas. Se ha demostrado que si ocurriera que Estados Unidos lanza una bomba nuclear contra Rusia, primero llega la bomba que lanzó Rusia a Estados Unidos que la de Estados Unidos a Rusia, porque esta es hipersónica y esta no es. Entonces ahí hay una situación compleja. Solo que... O sea, Rusia supera por el poderío militar a Estados Unidos. A Estados Unidos. Estados Unidos tiene más bombas nucleares, pero las bombas nucleares de Rusia son hipersónicas. Estas no, estas son convencionales. Entonces, de lanzar una bomba nuclear desde Estados Unidos, llega primero la de Rusia, aun cuando salga más tarde, porque es hipersónica. Entonces, eso es lo que tiene contenido la posibilidad de que Estados Unidos se vuelva loco con una bomba nuclear. Pero eso es su plan. Su plan es el exterminio. El exterminio, exacto. Esa visita que hizo Donald Trump a China. Bueno, es una visita que se puede leer de varias maneras. Primero que salió con las tablas en la cabeza, como se dice coloquialmente. Fue no a firmar ningún convenio, él fue a conversar y a dialogar con Xi Jinping. Ahí no hubo ningún acuerdo. Correcto. Y Xi Jinping también le respondió con un acuerdo, que uno de ellos fue, por cierto, liberar a Maduro. Pero es un exhorto porque no hay un acuerdo firmado. No así cuando va Putin, que va a China, ahí sí hubo una firma de convenios. Se firmaron 40 acuerdos de protección mutua, tanto de Rusia hacia China y China hacia Rusia. Pero Donald Trump fracasó rotundamente en esa llamada. ¿Y por qué vaya? Porque estaba perdiendo y él necesitaba que China lo ayudara a convencer a Irán de que desbloqueara el estrecho de Hormuz, que por cierto está desbloqueado en condiciones que estableció Irán, exacto, no la de los gringos. Por supuesto. Okay. Condiciones iraníes. Condiciones iraníes, esa es la verdad verdadera. Irán se posiciona ahora como un actor geopolítico en ese territorio, como tomando el mando de todo el Medio Oriente. En el desarrollo de la guerra, Irán está fijando como la cuarta potencia militar del mundo, la cuarta. Okay. Alguien dirá, bueno, pero es militarmente una potencia, no es lo demás. No, pero es que lo militar va de la mano de lo científico-tecnológico, que es lo mismo que está pasando en el Líbano. Los libaneses construyeron unos drones que funcionan con fibra óptica, que no son los drones convencionales. Por eso cuando Israel arremete contra el Líbano les está dando una paliza, porque los drones que hicieron el Hezbollah más concretamente, son drones que funcionan de manera diferente, y la tecnología que tiene Israel no llega a los drones que tienen fibra óptica. O sea, podríamos decir que el Líbano, Irán, Rusia, bueno, China ni se diga. Y Corea. Y Corea del Norte ha superado tecnológicamente y militarmente a Estados Unidos. Mira, solamente en términos individuales, China hoy es el centro de referencia para todo lo que tenga que debatirse en el mundo. Todo lo que le vaya a ocurrir pasa por China. Por eso Donald Trump va a China, por eso Putin va a China. China hoy es la referencia para el efecto de la resolución de todos los conflictos que hay en el mundo. China, o sea... Por sí sola, sin contar con lo demás. Sin contar. Bueno, algunos analistas dicen que con el tema del 3 de enero, China movió también sus piezas a favor de Venezuela. Claro, lo que pasa es que Maduro dijo en varias oportunidades, nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponda a nosotros. A nosotros mismos. Porque China y Rusia no pueden caer en la trampa de ir a la respuesta militar, que es la provocación de los gringos. Si Rusia y China hubiesen caído en la provocación, intervienen militarmente en Venezuela de manera directa, y entonces se desata la guerra nuclear. Entonces, los países nuestros, le hace China y Rusia, no están ganados a caer en la provocación. Están atendiendo de manera posible, hasta donde se pueda, evitar la guerra nuclear. Fíjate tú que lo que está pasando ahorita en
en Rusia con Ucrania es que por fin por fin Putin se atrevió a mandar y tuvo necesidad de mandar los Oreshnik, los misiles estos que son de alto impacto. ¿Por qué Putin se negaba a eso? Porque él no quiere pasar por la forma del genocidio. Porque además, él lo ha dicho en varias oportunidades, Kiev es el mismo pueblo ruso. De hecho, el papá de Putin nació en Kiev. Y Kiev, el origen de Rusia está en Kiev. Cuando hubo la migración de los escandinavos y los suecos hacia esa zona y se instalaron en Kiev, ahí tiene el origen Rusia. Rusia nació en Kiev, es un mismo pueblo. Que tienen diversos idiomas es otra cosa, porque eran pueblos que cada uno tenía un reinado, tenían un dialecto, pero el origen de Rusia está en Kiev. Y Putin se está cuidando mucho de no provocar una situación de catástrofe humanitaria en Kiev. Sin embargo, lo que acaba de decir Ucrania, de bombardear un centro de formación que mató niños y niñas, adolescentes, pues provocó la respuesta que está teniendo hoy Rusia con relación a esta nueva disposición, que debería dar lugar a que Zelensky termine de firmar la paz, que no la quiere hacer, no la quiere, porque además está comerciando con la guerra. Claro, porque él es parte de ese Estado sionista también. No, y además la guerra para ellos se ha convertido en un negocio. Por eso el armamento que le manda, incluso lo confiesa el propio Donald Trump, el armamento que le mandan, ellos lo venden. Todo el armamento, venden el armamento y se enriquecen. Incluso acaba de pasar en el Medio Oriente, el armamento que le mandó Donald Trump a los kurdos para atacar Irán, los kurdos se lo cogieron, se agarraron ese armamento y no lo utilizaron para los fines que lo destinó Donald Trump, porque han convertido la guerra en un negocio. O sea, están convirtiendo la guerra en un Porque además en el estado profundo, lavado de dinero. en eso que se llama el estado profundo hay tres fuentes, el militar, el financiero y el farmacéutico. Esos tres son los soportes del estado profundo. En Estados Unidos no hay gobierno, ellos no hablan de gobierno, uno es el que habla del gobierno norteamericano, pero ellos hablan de administración. En Estados Unidos lo que hay es una administración, la administración Biden, la administración Donald Trump, porque ellos son administradores del estado profundo. Del estado profundo, exactamente. Esa es otra guerra que Pero Estados Unidos, profe, en estos momentos vive una crisis impresionante, interna. Totalmente. Política, social, militar, económica, de salud. De todo. O sea, de todo. Es una crisis. Estaba viendo un video. Y por eso es que ellos están tan desesperados por atacar aquí y apoderarse de este y del otro. En el caso venezolano y latinoamericano hay un alto grado de desespero porque por allá perdieron. Claro. Se vienen para acá a potenciarse, a fijarse aquí, y ese es el riesgo que estamos corriendo en este momento. Ellos están dispuestos en este momento, y por parte de los planes es intervenir en Bolivia para detener el alzamiento del pueblo boliviano, balcanizar México. Ellos tienen el plan de fragmentar a México, por eso en México tú estás viendo ahorita el problema de los narcos, que son el arma de guerra, son el brazo armado del imperio. Claro. Estamos viendo unas extrañas explosiones en las refinerías mexicanas y estamos viendo cómo la derecha está financiando a la oposición mexicana. Eso tiene que ver con la visita de Ayuso, la española. Llegando al poder, dijo que él le iba a cambiar el nombre al Golfo de México. Sí, de hecho. O sea, es un plan ya orquestado de hace rato. Así como los fascistas de aquí siguen ofreciendo a Venezuela, sí, bueno, con la premisa de que apóyame que yo te voy a dar Venezuela. También, que eso es histórico. Todavía que lo vimos ahorita en Panamá, exacto, reunido ese poco de fascistas. Sin ningún tipo de escrúpulo, sí, lo dicen. De pudor, nada. Pero además eso es histórico, porque tiene que ver con la familia de María Corina en el pasado. Los padres y los bisabuelos de María Corina fueron los que ofrecieron a Venezuela a Inglaterra. Imagínense, la Inglaterra. Y eso es histórico, está registrado. Inglaterra que, bueno, desde 1908... Cuando Inglaterra era el gran poder. El gran poder. El imperio. Correcto. ¿Cómo se articula eso con el poder popular, con el venezolano que anda día a día en la calle, ese conocimiento de esa situación geopolítica y política nacional que vivimos? Bueno, estamos... ¿Qué nos toca jugar nosotros como país? Estamos presenciando, a propósito del supuesto operativo con la Embajada Americana, cómo el pueblo venezolano se indignó y tiene derecho a indignarse, claro, y debe indignarse. Porque si nosotros no nos indignamos y normalizamos esa acción, ellos van a entender que van a suponer que nosotros estamos rendidos. No tendríamos que salir a la calle como lo hicimos, a nuestra manera, sin violencia, haciendo lo que tenemos que hacer, protestando, pero que ellos sintieran que nosotros estábamos indignados. Y hay una
un relato de un compañero que es de aquí de Calicuao, no recuerdo el nombre en este momento, que él dice que efectivamente el plan de Estados Unidos con eso que hizo fue crearnos malestar, afectar la moral del venezolano, pero lo que ellos no saben y suponen es que esa afectación, al principio la acusamos, pero desde allí ganamos fortaleza para ir contra ellos después. Claro, con la estrategia. O sea, armar Lo la que, estrategia. lo que es que explicarle a la gente todo lo que está pasando. Y hemos hablado en confianza que el déficit que tenemos nosotros es comunicacional. Por eso es bienvenido este tipo de actividad. Bueno, por eso desde aquí, desde Caricuao TV, siempre aportando a esa comunicación alternativa y comunitaria, llevando la verdad de Venezuela, siempre. Esa es parte de la responsabilidad que Es tenemos. parte, porque es como una materia pendiente, pues, que Ahora, tenemos. claro, como Maduro o Nicolásito decía, no podemos seguir cometiendo errores. El partido tiene que profundizar su despliegue en los territorios. Porque aquí en Caricuao hay más chavistas de lo que la gente se imagina. Lo que pasa es que nuestra práctica política a veces aleja al militante. Y tenemos que hacer como hacían los adecos. Hay que reconocer la virtud. Los adecos se organizan en el territorio. Eso lo hacían ellos. Nosotros tenemos que aprender, no para ser adecos, pero sí para entender que hay que ir. Porque aquí hay militantes convictos y confesos, pero hay gente que no es militante, pero es amiga. Hay gente que es simpatizante. Yo tengo que ir por los simpatizantes. Yo tengo que ir por los amigos y tengo que atender a los militantes. Y aparte de que no sean partidistas ni nada, gente que quiere ver surgir su país, su comunidad, que no milite en ningún partido, sino que quiere aportar, ¿vale? Para mejorar la situación. No, hay una coyuntura que favorece, que es la experiencia de Irán. Cuando Estados Unidos mata a la familia del ayatolá, la mata por completo, menos el que tuvo la dicha de no morir, que es el que está ahorita al frente de Irán. Esa acción de los gringos lo que hizo fue cohesionar al pueblo iraní. Porque acuérdate que hay un sector iraní que no es de los ayatolás y que estaban incluso protestando. Esa acción de ellos, de los gringos, cohesionó al pueblo iraní. Y lo reconocen ahora los propios gringos cuando dicen cometimos un error a matar a la familia. Porque los que quedaron son más radicales que los que mataron. Bueno, ellos mismos dijeron, algunos ministros de defensa, por ponerle un nombre, de Irán dijo que estaban preparados para una guerra de 10 años. O sea, vienen preparándose ya de hace muchos años para este momento que están viviendo. Sí. Y en el caso venezolano, el problema de las sanciones y el bombardeo ha ido cohesionando al pueblo venezolano más allá del chavismo. Por eso es que la peregrinación convoca a los que estamos en el movimiento socialista y a los que no están también. Correcto. Y somos el 90%. Hay un porcentaje ínfimo que todavía está envenenado porque efectivamente la guerra cognitiva hace daño y envilece hasta más no poder. Hay un sector todavía que se mantiene incluso con loas a Donald Trump. Ahorita habría que decirle a la gente que todavía cree en Donald Trump, que él le prometió que le iba a pagar la nómina de los ministerios, decirle, mira, el dinero que el tipo se robó a punta de pistola, lo está invirtiendo financiando la guerra en Irán. O sea que no hay dinero de ese para ti que lo apoyaste. Pero, profe, claro, es parte de la guerra cognitiva, pero si ni siquiera ha podido ayudar a su propio pueblo. No, lo tiene pasando hambre. ¿Cómo un venezolano va a pensar que Donald Trump te va a salvar la vida? Pero es que no lo puede ayudar porque él dijo que no le importa. Él lo dijo. Él dijo que no le importa el sufrimiento del pueblo norteamericano. Y aparte él está en un hilo porque ahorita vienen unas elecciones. Pero sin embargo, aun cuando él, en Estados Unidos hay una profunda crisis, todo ese sector de él está enriqueciéndose enormemente, porque ellos están jugando con Cada vez que él dice hay paz, se disparan las bolsas de valores, porque ese es el propósito de denunciar la paz, porque los mercados funcionan a veces con los rumores, porque la gente que anda invirtiendo funciona mucho con lo que se dice. Por eso es que el mejor ministro de Finanzas de un país es el que no habla. Ese es el mejor ministro de Finanzas. El que no habla, ese es el mejor. Porque la gente que maneja la economía observa la expresión del ministro de Finanzas y acciona en función de lo que observa y ve del ministro de Finanzas. Esa es otra también de parte de la guerra que vivimos, que son las narrativas. O sea, hay una narrativa constante. Donald Trump dice una cosa que no, ya tenemos el estrecho de Hormuz ya listo, estamos ganando la guerra y claro, y aparte manejan todo el poderío mediático mundial. Todo el tema de las redes sociales más usadas lo manejan ellos. Y Irán también saca su narrativa de que no, el estrecho de Hormuz lo tenemos nosotros. Es pura mentira de Occidente, de que tiene el control del estrecho.
Entonces también se genera esa guerra entre la verdad y la mentira. Pero volviendo al tema de la economía, fíjate tú, es que él lo ha dicho, porque en realidad él a veces es muy expresivo, por decirlo de una manera. Él dijo que a él no le importa el sufrimiento económico del pueblo norteamericano. Y yo esta mañana estaba viendo reportajes de los precios de la carne en Estados Unidos, de mínimo $40 un pedacito de carne, pero $300 y $400 la carne para el pueblo norteamericano. $300 y $400 la carne para el pueblo. Allá, aunque no, ellos ganan en dólares, sí, pero es que ellos ganan en dólares, pero consumen en dólares también. Claro, por supuesto. Puede decir que te ganas $500 a la semana, pero, Que no es nada. pero gastas $1.000 en arriendo. No es nada, No es o sea, nada. hay gente que está ganando hasta 4.000, 5.000, pero no les alcanza. No le alcanza. No les Por eso alcanza. tienen 2, 3 trabajos. Exacto. Eso no es nuevo, por cierto. Eso es Exacto, viejísimo. Eso eso es es parte de la viejísimo. cultura norteamericana. Eso es viejo Eso también. es un modo vivendi. Bueno, profe, yo creo que nos quedan pocos minutos de nuestro programa, de este conversadito, Construyendo Ciudadanía, desde aquí, desde TV Caricuao. Un mensaje que usted quiera decir a la población, un profesor, con todo ese conocimiento que usted tiene de la geopolítica y de lo que nos toca hacer a nosotros aquí en Venezuela. No, el mensaje es de optimismo, porque es inexorable el desarrollo del mundo multipolar. Y el mundo multipolar nos agarra a nosotros. Lo que hay es que tener paciencia, formarse, informarse, discutir y analizar para comprender la realidad. Porque este es el momento de que la gente analice, comprenda y tome acciones en función de lo que comprenda. Y bueno, nosotros como siempre, desde Construyendo Ciudadanía, incentivando la lectura, recomendamos este librito que lo sacó el MINSI, que habla sobre nuestro Esequibo, porque jurídicamente, históricamente, el Esequibo es nuestro, es de Venezuela, es de todos los venezolanos. Y bueno, para terminar, como siempre, este programa Construyendo Ciudadanía, como dice nuestro artículo 5 de la Constitución, el poder reside en el pueblo y es intransferible. Nos vemos en el próximo programa, ¿ve?